Bienvenidas, bienvenidas al taller en línea sobre indicadores con enfoque de derecho y plan de monitoreo. En esta sesión vamos a trabajar generando un entendimiento común sobre qué es un sistema de monitoreo orientado a efectos e impactos en proyectos que trabajan utilizando el enfoque de derechos de la niñez en su propio proceso de planificación, diseño, implementación, monitoreo y evaluación. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de este particular sistema de monitoreo? ¿Cuál es el valor agregado en los proyectos que trabajan con enfoque de derecho? Eso es lo que vamos a trabajar en la sesión del día de hoy. Como sabemos, la planificación o la programación con enfoque de derecho es un ciclo que requiere generar un entendimiento sobre lo que son los derechos de la niñez y utilizarlos en el propio proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de un proyecto a fin de que éste contribuya al ejercicio de los derechos y a generar los cambios en el ejercicio de los derechos en los determinados contextos que el proyecto busca intervenir. Como vemos, luego de realizar en un ACDN, un análisis situacional de la niñez, la fase de diseño implica un proceso de construcción de una estrategia contextualizada en lo que se buscan identificar con claridad, entendiendo el contexto, cuáles son los cambios posibles, necesarios a alcanzar por un proyecto para generar condiciones para el ejercicio de los derechos de los niños eh, y desarrollar una estrategia que sea adecuada, ¿cierto? Entonces, hay distintas formas de hacer eso, construir una teoría de cambio, para luego pasar a una teoría, a un enfoque más operativo, ¿cierto? Que permita construir una cadena de efectos y impactos y un marco lógico, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, durante el proceso de planificación también diseñamos lo que va a ser el monitoreo, que va a acompañar todo el proceso de implementación de los proyectos. Y como vemos también, este proceso que es paralelo, ¿cierto? En una parte con el proceso de planificación de un proyecto y acompaña todo el proceso de implementación de un proyecto, es fundamental también que cumpla ciertas características para que tenga la potencia de incluir el enfoque de derecho en su trabajo. Entonces vamos a trabajar despejando algunas ideas. Primero, podríamos decir que en un sentido general todos podríamos compartir la idea que monitorear significa observar, recolectar información y reflexionar sobre lo que se ha observado para ver si vamos por el rumbo correcto, para alcanzar nuestros objetivos y también para tomar decisiones si es necesario ajustar ese rumbo, cambiar esa dirección. Sí, entonces claro, la metáfora de un barco que planifica, ¿cierto? Por un lado su destino, pero que durante el viaje va observando, ¿cierto? Si se mantiene el rumbo, cómo las condiciones climáticas pueden afectar, ¿cierto? La trayectoria o los cambios que pueden haber en el propio barco, ¿cierto? O las condiciones que puedan estar afectando, las nuevas condiciones que pueden estar afectando el transcurso, el viaje, ¿cierto? Pueden afectar llegar al rumbo. Entonces, tener esta información va a ayudar a, durante el viaje, poder corregir el rumbo y asegurarnos que vamos a llegar a puerto. ¿Cierto? Entonces, esta idea de sentido común nos ayuda mucho para entender que el monitoreo es una reflexión que es sistemática, que es periódica, que es frecuente, que se hace durante el proceso de implementación del proyecto, ¿cierto? Que es algo que hacemos como equipos, o sea, es autoconducido por los equipos de intervención y otros actores involucrados, y promueve entonces el continuo desarrollo de las capacidades personales, colectivas, incluyendo la de los niños, las niñas y otros grupos metas, vinculados al proyecto y a la organización, ¿cierto? De tal manera de que durante la implementación del proyecto existen informaciones de calidad, elementos que permiten entonces poder analizar, interpretar y tomar decisiones para verificar si se va por el rumbo correcto, por el cambio correcto, ¿sí? Lo que es importante y lo que es interesante es que también existen distintos tipos de monitoreo, ¿cierto? Quizás uno de los monitoreos más comunes, ¿cierto? Que se realizan es el monitoreo de gestión, el monitoreo de actividades, ¿cierto? En ese monitoreo lo que nos importa saber como proyecto es si
hemos realizado las actividades que están planificadas en nuestro POA, si en estas actividades ha llegado la gente provista, si invitada, ¿cierto? Si es que hemos logrado la convocatoria que hemos esperado, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es ir monitoreando el cumplimiento de las actividades y de la participación de los actores en estos eventos de acuerdo a los tiempos que tenemos programados en el POA. ¿Sí? Pero también existe el monitoreo orientado a efectos de impacto, ¿cierto? Donde no solo interesa monitorear que las actividades se han realizado, sino que aporta un valor agregado de poder monitorear si los productos, los usos de productos y los efectos se están alcanzando o no durante el proceso de implementación del proyecto. Entonces esto es bien interesante porque el monitoreo de efectos de impacto no solo nos va a permitir saber si actividades se hicieron o no se hicieron y cuántas personas, cuántos niños y niñas, familias, profesores participaron, sino que también vamos a poder saber cuántos conocimientos se alcanzaron, cuántos grupos meta están utilizando estos conocimientos, estas habilidades, cuántas estructuras se han ido organizando, cuántos se están generando estos efectos en los derechos de la niñez y de esta manera podemos durante el mismo proyecto ir identificando, ¿cierto? Si el proceso de cambio previsto en nuestra cadena de efectos e impactos va por el rumbo esperado, ¿sí? Por supuesto también hay otro tipo de monitoreos, como el monitoreo institucional, donde nos importa saber si los objetivos estratégicos de la institución se están dando, y también los monitoreos financieros, ¿cierto? Que están asociados a actividades, recursos y gestión de esos recursos, ¿cierto? Entonces es bien interesante esto porque también es posible que coexistan varias formas de monitorear, ¿cierto? O que utilicemos distintas formas de monitorear. En este curso nos vamos a concentrar en el monitoreo orientado en efectos de impacto, ¿cierto? Y para eso es importante entender que el monitoreo orientado a efectos de impacto en los derechos de los niños por supuesto, se entiende como un monitoreo, es decir, un proceso continuo que va a implicar la recogida sistemática, ¿cierto? El análisis y la comunicación y el uso de la información del monitoreo para orientar y ajustar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Entonces, va a ir proporcionando una guía de retroalimentación sobre los avances que vamos a ir obteniendo en función de indicadores que van a estar aportándonos información en distintos niveles de la cadena, ¿sí? Si en un monitoreo tradicional lo que vemos normalmente es si las actividades se cumplieron o no, y si se participó o no, o si se pasaron los contenidos previstos o no en las actividades, en el monitoreo orientado a efectos de impacto, lo que nosotros vamos a encontrar aquí es que vamos a tener indicadores que nos van a permitir saber si los grupos meta desarrollaron tales y cuales habilidades, ¿cierto? Los productos o determinados conocimientos, productos, si los están poniendo en práctica los usos de productos y si la puesta en práctica contribuye a alcanzar los efectos. Entonces, de esta manera, no solo tenemos información sobre lo que hace el proyecto, sino que también sobre cómo los grupos metas se están apropiando de los insumos, de los recursos, de lo que entrega el proyecto para generar los cambios en los derechos de los niños. Entonces nos permiten indicaciones sobre cambios, adaptaciones necesarias para cumplir con objetivos del proyecto e incidir en la forma efectiva en alcanzar los efectos, como todo proceso de monitoreo, pero nos va a dar información rica y en momentos precisos para saber si el proceso de cambio, y como sabemos el proceso de cambio en los derechos de los niños es complejo, ¿sí? Podemos tener muchos conocimientos a lo mejor sobre cómo criar sin violencia, pero generar esos cambios efectivos de una crianza respetuosa eh, es un proceso complejo, ¿sí? Entonces, no es muy útil saber si esos conocimientos sobre crianza respetuosas se han incorporado, si esos conocimientos se tienen, han sido adquiridos por padres, madres y otros cuidadores. Y también nos va a interesar ver si han logrado ponerlos en práctica, si lo están utilizando. Y si se lo están utilizando, está dando los efectos esperados en cuanto a una crianza respetuosa. Entonces, el monitoreo de efectos
e impactos, como su nombre lo indica, se centra no solo en la gestión de las actividades, sino que en la gestión de los cambios, ¿cierto? En cómo va avanzando ese proceso de cambio que dibujamos en la cadena y donde de efectos de impacto y donde decíamos estas actividades nos van a llevar a alcanzar estos productos a estos usos de productos y estos usos de productos a estos subobjetivos, ¿cierto? Estos efectos. Que nos van a ayudar a alcanzar el objetivo del proyecto. Ese proceso eh, que nos va a dar señales para ver si el proceso de cambio que está descrito en esa lógica de intervención, en esa cadena, va por el camino que esperábamos, ¿sí? Lo que es interesante saber es que este monitoreo operativo, el monitoreo de actividades, está incluido dentro del monitoreo orientado a efectos de impacto. O sea, no se deja de monitorear si es que las actividades se hacen o no se hacen, porque claramente si no hay actividades no hay proyecto. Entonces no podemos saber qué productos se les pueden atribuir, qué uso. Pero sin embargo, lo que tenemos y lo que desarrollamos es un proceso especializado de indicadores en los niveles de uso de producto y efectos, tanto de subjetivo como de objetivo. Entonces, como veíamos en la orientación efectos e impactos, tanto los insumos, las actividades y los productos están directamente relacionados con lo que el equipo hace y puede tener un control directo en la calidad y en la gestión del mismo. Y lo que busca influenciar son los usos de productos y los efectos directos, ¿cierto? Esto es lo que interesa influenciar. Le importa saber si este tipo de actividades y este tipo de conocimientos, habilidades, recursos adquiridos por los grupos meta es capaz de generar influenciar para que los grupos meta se apropien y desarrollen estos efectos. Entonces, ¿qué monitoreamos? En el monitoreo orientado a efectos e impactos, monitoreamos el que se ha hecho y el que ha cambiado, ¿cierto? Y a esto lo llamamos el monitoreo de efectos e impactos, ¿cierto? Ojo que técnicamente hablando, no monitoreamos los impactos durante el proyecto, ¿cierto? Y para monitorear los impactos, o sea, los efectos que ha tenido el proyecto más allá, una vez terminado su proyecto, está fuera del alcance del monitoreo de efectos e impactos, ¿sí? Entonces, ¿qué es interesante conocer desde el punto de vista del monitoreo? Que lo que llamamos el monitoreo de gestión o el monitoreo tradicional se centra en principalmente monitorear que se cuenten con los insumos, que se desarrollen las actividades y los tiempos con los actores indicados y que se alcancen los productos, ¿cierto? En cuanto a los conocimientos, las habilidades u otros cambios que se esperan lograr producto del desarrollo de las actividades. En el monitoreo del cambio o en el monitoreo orientado a efectos, nos interesa también, por supuesto, saber si estos productos alcanzados tienen relación con que las personas lo ponen en práctica y por lo tanto se generan en la realidad los cambios que esperamos con nuestros proyectos y con los derechos de los niños. Y esto implica un cambio de perspectiva en el monitoreo, porque no solo monitoreamos lo que está en el control del proyecto, sino que nos interesa saber si esto que estamos generando con el proyecto logra generar cambios en la vida, en las prácticas de las personas, de los grupos, en las relaciones familiares, escolares, institucionales, municipales, de política pública, ¿cierto? Y por lo tanto nos aporta información sobre ese proceso de cambio. Claramente esto es un cambio de cultura en cuanto al proceso del monitoreo, ¿cierto? Porque vamos a aportar información que nos va a permitir ver cuánto, ¿cierto? Estos cambios en los actores se están dando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito del sistema de monitoreo orientado a efectos e impactos? Principalmente su propósito es poder ajustar, tomar decisiones que permitan que el proceso de cambio vaya hacia el cumplimiento de los derechos de la niñez que perseguimos con nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, como todo monitoreo, buscamos, ¿cierto?, tener información para llegar a los cambios y contamos con información más rica porque no solo ponemos
contamos con datos que nos permitan saber si hicimos las actividades que estaban previstas en los tiempos previstos, con los actores previstos, sino que también nos aporta información a través de la medición, ¿cierto?, de los cambios a nivel de productos, uso de productos y efectos, ¿sí? Para este proceso es muy importante la perspectiva que tienen los distintos actores, porque sin la perspectiva de los distintos actores es muy difícil saber si el cambio se está dando o no, es imposible. ¿Cierto? Nosotros sí podemos saber si hicimos las actividades o no hicimos las actividades, si las hicimos en el plazo correcto como equipos de proyecto, pero para saber si eso está influenciando para que las personas generen nuevos conocimientos, para que las personas y los niños, las familias, las instituciones, los garantes estén desarrollando habilidades, nuevas formas de trabajo, nuevos protocolos de acción, ¿cierto? Y que los estén poniendo en práctica y que esa puesta en práctica esté permitiendo las mejoras en los derechos de los niños que buscamos, necesitamos saber qué cambió. Y eso no lo podemos saber sin los niños, sin las comunidades, sin los garantes que están involucrados en el proceso. Y por lo tanto, un elemento fundamental en el sistema de monitoreo es la propia participación y, por supuesto, la participación de los niños. Y esto trae efecto, trae unas ganancias importantes en el proceso de monitoreo. Primero, que contamos con un proceso de monitoreo que va a ir cualificando nuestra gestión, por supuesto, ¿cierto? Le va a dar mayor calidad, mayor transparencia, nos va a permitir contar con datos muy interesantes en términos de riqueza para establecer también la rendición de cuentas a otros actores, por supuesto, hacia los niños, las niñas, las comunidades con las que trabajamos y también los otros actores involucrados. Nos va a permitir también generar aprendizaje, porque los cambios en las relaciones sociales no son cambios mecánicos, no son fórmulas matemáticas, no son procesos químicos y por lo tanto aquello que sucede en la transformación, en la forma de hacer, en los aprendizajes que se generan, en lo que va cambiando es súper valioso para entender que elementos son útiles para generar la apropiación de nuevos cambios para lograr que los derechos de los niños se cumplan. ¿Sí? Y por supuesto estos datos también que utilizamos para realizar nuestros informes, la rendición de cuentas, van a ser también datos útiles para la incidencia. La incidencia que podemos hacer a nivel local o a nivel regional, ¿cierto? O incluso para complementar estrategias mayores con las redes cuando trabajamos, por ejemplo, en la elaboración de informes sombra, porque va a aportar muchas veces informaciones que no están disponibles, no están desagregadas, no están eh, a la mano sobre temáticas que están afectando a la niñez en los territorios del proyecto. Y quizás lo último, pero también súper valioso y más interesante, es que la forma de realizar el monitoreo de efecto e impacto es por su proceso necesariamente participativo, es un proceso también que va generando empoderamiento, ¿cierto? Porque en la medida que como equipo, junto a los niños y otros grupos meta, lo que hacemos es preguntarnos cómo vamos, qué está pasando, en qué cambios estamos logrando y preguntarnos por qué estamos pasando, está sucediendo esto y lo otro y qué podemos hacer. Eso permite entonces una alianza para generar las transformaciones. Entonces, al incluir a los grupos meta, lo que estamos haciendo también es utilizar el monitoreo para fortalecer el protagonismo para la lucha por los derechos, ¿cierto? En cómo cambiamos una realidad que está afectando a las niñeces. ¿Sí? Entonces el empoderamiento es un factor muy importante, muy interesante de este enfoque de monitoreo. Ahora en lo operativo podríamos hacer un esquema y decir, claro, el proceso de monitoreo se desarrolla, ¿cierto? Lo desarrollamos durante la etapa de diseño, de una parte, ¿cierto? Porque lo que hacemos es
elaborar los indicadores, con elaborar los indicadores para los distintos niveles de la cadena de efectos e impacto, desarrollamos los instrumentos que nos permitan medir estos indicadores y organizamos la medición. Tenemos claro cuándo vamos a hacer qué y vamos a medir qué tipo de indicadores, ¿cierto? Y con quiénes y quiénes van a participar en ese proceso. ¿Sí? Entonces, hay un primer paso que podríamos decir una primera fase que está asociada al momento del diseño del proyecto y que nos va a permitir no solo completar la matriz de marco lógico, sino que tener las informaciones suficientes para poder establecer las mediciones. El segundo paso es la recolección y el procesamiento de los datos, ¿vale? Es decir, vamos a medir. ¿Qué hacemos aquí por lo general? Aquí vamos a elaborar nuestros instrumentos, vamos a testear estos instrumentos, vamos a llevar un proceso de levantamiento de datos y en ese proceso de levantamiento de datos vamos a organizar esa información para poder analizarla en función y que nos dé información sobre el indicador. ¿Estamos alcanzando el valor meta en el tiempo que esperábamos para este indicador? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿En dónde sí? ¿Dónde no? Y eso nos lleva ya a la tercera fase, que es la fase de análisis y toma de decisiones, que es con lo que hacemos es con los resultados del levantamiento de datos, analizarlos, calcularlos en función de las informaciones que establecimos en nuestro indicador y tomar decisiones sobre qué nos interesa ajustar de nuestro POA, en dónde, con quiénes, cómo. ¿Sí? Este proceso de toma de decisiones nos va a permitir entonces utilizar los resultados del monitoreo, la fase 4, para poder ajustar nuestro POA, para poder elaborar nuestros informes, para poder comunicar a lo mejor de manera ampliada o para poder utilizar ciertos datos para destapar, ¿cierto? O generar incidencia o lobby en algunas materias, ¿sí? Y de esa manera le sacamos mucho provecho a los resultados del proceso de monitoreo. Para poder desarrollar estos sistemas de monitoreo orientados a efectos e impactos, es necesario siempre centrarse en informaciones claves y en indicadores óptimos. Y esto es bien importante porque, claro, una cadena de efectos e impactos puede tener muchos productos, muchos usos, muchos efectos, y lo importante es poder desarrollar indicadores para esos cambios en estos distintos niveles que nos van a ser útiles. ¿Sí? La recomendación de la KNH es que hagamos una selección de esas informaciones relevantes en la cadena para poder desarrollar indicadores que son de buena calidad, ¿cierto? Indicadores EDD, indicadores que nos van a poder ayudar a saber si ese cambio en los derechos de los niños está ocurriendo o no está ocurriendo, ¿cierto? Lo otro que es súper importante es tener una línea de base, o sea, una primera medición sin proyecto. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir comparar, ¿cierto? Cuando no teníamos proyecto, los indicadores, la primera medición de los indicadores nos da estos valores y entonces en comparación de esta primera línea de base podemos ya empezar a analizar e interpretar. Poder contar con un sistema que nos permita registrar, documentar, procesar esa información de una manera manejable para nosotros, ¿cierto? Y que podamos y que nos permita hacer estas comparaciones de manera periódica, anualmente, ¿sí? Y por supuesto lo que me importa es que utilicemos estas informaciones del monitoreo, tanto para el propio proyecto, como vimos, o para generar procesos de comunicación e incidencia. Para que el monitoreo tenga vida, y este último punto es súper importante, necesitamos tener muy claro qué acciones vamos a realizar y cuándo. Y por lo tanto es importante que nuestro plan de monitoreo se vea reflejado en nuestro POA, ¿cierto? Cuándo vamos a diseñar nuestros indicadores, cuándo vamos a elaborar nuestro plan, cuándo vamos a elaborar los instrumentos, cuándo vamos a hacer la línea de base, qué tiempo nos vamos a dar para recolectar esa información, para analizarla, interpretarla y generar ajustes, ¿cierto? Todo ese proceso tiene que estar en el POA para que los equipos, los grupos meta, los actores involucrados tengan tiempo de participar, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa le va a dar valor y nos va a permitir que el sistema de monitoreo cuente con un enfoque de derecho, ¿cierto? Primero, que tengamos una cadena de efectos e impactos que efectivamente vea
tenga una estrategia de cambio en los derechos de los niños, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante porque el monitoreo va efectivamente permitirnos saber si estos cambios en los derechos de los niños se están dando. Y por lo tanto, si estos cambios se están dando y lo hemos elaborado con enfoque de derecho, tenemos entonces la necesidad de crear buenos indicadores que nos permitan ver y valorar si ese cambio en los derechos de los niños se está dando o no. Y que esta valoración la podemos hacer con la participación de los niños y los actores involucrados, especialmente aquellos que pueden estar más marginados, y que las decisiones que tomemos en relación al monitoreo nos permitan entonces enfrentar los conflictos de decisión que pueden estar impidiendo que los de decisiones o intereses, ¿cierto? Los conflictos de intereses que están impidiendo que esos cambios se den. Entonces decimos que utilizamos los principios de la convención porque seguimos pensando en cambios en los derechos de los niños, que analizamos con la participación de los niños y otros actores, especialmente los que están más marginados, y que las decisiones nos ayudan a reflexionar sobre cuáles son las mejores estrategias para que el centro de las decisiones esté puesta en los niños, ¿sí? Interés superior. Entonces, lo que buscamos es mejorar los efectos del proyecto a través de un monitoreo que es oportuno y de calidad, y esto es oportuno y de calidad en la medida que están involucrados los niños y otros actores claves, porque esto va a dar información sobre más sensible, más contextualizada, más relacionada con lo que pasa en las comunidades, ¿cierto? Y por qué los cambios pueden estarse dando o no dando en determinadas escuelas o territorios o comunidades. Y con esto, por supuesto, ganar mucho conocimiento, aprendizajes organizacionales para poder ajustar las estrategias, para poder rendir cuentas, ¿sí? Entonces, bien interesante porque los principios de los derechos de los niños nos van a ayudar mucho. Sí, y en esta gráfica ya tenemos como todos los elementos, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces? La participación de los niños y otros actores clave está presente en el proceso de monitoreo. Entonces, sí es posible que podamos elaborar los indicadores para identificar cuáles son esas señales o esas referencias más relevantes para saber si un cambio se está dando con la participación de los niños y otros actores. Eso es posible, por ejemplo, y también a partir de la participación podemos elaborar los instrumentos, podemos testear esos instrumentos con la participación de los niños, también podemos levantar información de manera colaborativa junto a niños co-investigadores, ¿cierto? Y esto le va a ir dando una fuerza al proceso que va a permitir entonces que los niños no solo sean considerados como informantes, ¿cierto? Sino que también aliados en el proceso de levantamiento de la información, y sobre todo, y este es un punto súper clave, de aliados para el análisis y la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué nos ayudaría? ¿Qué sería útil para ajustar, o qué deberíamos hacer para alcanzar lo que queremos alcanzar? Y entonces, estos resultados también los podemos definir y utilizar con los grupos meta, ¿sí? Entonces, lo importante, como decimos en la participación, es que no solo los niños participen dando información o que sean consultados, sino que también sus opiniones sean tomadas seriamente a la hora de tomar decisiones. ¿Y qué decisiones tomamos en el monitoreo? El ajuste. Entonces, lo que hay que tener súper claro es que el monitoreo orientado a efectos de impacto no es participativo en sí mismo, sino que necesitamos las herramientas necesarias, que estén adaptadas, que sean amigables, que permitan una comunicación eh, no manipulada hacia los niños, las niñas y otros actores. Y también esto implica una forma de levantar información con los niños, ¿cierto? Que sea amigable, que sea relevante, que sea seguro, que implique la devolución de los resultados a los niños y a las niñas y otros actores, de tal manera de que esto vaya generando un vínculo, ¿cierto? Una alianza
y no una utilización, ¿cierto?, de los comentarios, las opiniones de los actores. ¿Sí? Y esto va a ir generando un fortalecimiento de las capacidades en la medida que las opiniones que presentan los actores, incluidos los niños y las niñas, son utilizados para realizar los ajustes en el proyecto, ¿cierto? Y poder también, por supuesto, esto implica entonces informar a los niños, generar espacios, devolver la información del monitoreo, generar espacios para poder analizar los resultados y visualizar con los niños que sus aportaciones están siendo incluidas, ¿cierto? Y como vimos, el proceso de monitoreo nos va a acompañar durante todo el proyecto, ¿cierto? Durante todo el proyecto, en una primera fase, sobre todo cuando ya estamos a punto de presentar nuestro proyecto, vamos a elaborar nuestros indicadores. Estos indicadores nos van a permitir completar nuestro marco lógico. Vamos a diseñar un plan de monitoreo y ese plan de monitoreo va a permitir que incluyamos las actividades en el POA y con eso vamos a poder presentar una propuesta completa, por lo menos en el formato con lo que están trabajando con KNH, ¿sí? Cuando ya tenemos el proyecto aprobado, viene la segunda fase, ¿cierto? En donde lo que hacemos es, principalmente al iniciar el proyecto, desarrollar los instrumentos de medición de indicadores, testearlos para ver cómo funcionan y generar la primera medición de línea de base, ¿sí? Y con esto y procesar esa información. Los instrumentos que realicemos es importante testearlos porque los vamos a ocupar durante todo el proyecto, ¿sí? Durante todo el ciclo del proyecto vamos a ocupar los mismos instrumentos, por lo tanto necesitamos testearlos y necesitamos entonces los aplicamos por primera vez en la línea de base y luego los vamos aplicando en los momentos que indicamos en nuestro plan de monitoreo para medir determinados indicadores, ¿cierto? Luego, una vez que tenemos los resultados y procesamos la información, analizamos los datos en base a las medidas que están descritas en nuestras fichas de indicadores, interpretamos esos datos y tomamos decisiones. Si esto lo vemos en el tiempo, esta toma de decisiones nos va a llevar entonces a utilizarlo para ajustar actividades, para desarrollar nuestros informes, para informar a los grupos meta o para hacer incidencia política, ¿cierto? Y de esa manera vamos a ir viendo que el proceso de monitoreo va a ser como una especie de onda de mar, que va a ir unida al proceso de implementación, que va a iniciar con la aplicación de la línea de base, donde vamos a levantar información, recolectar datos, procesarlos, analizarlos, interpretarlos y usarlos, para luego, en un siguiente momento, volver a medir estos indicadores de acuerdo a lo que dijimos en nuestro plan de monitoreo, levantar la información, analizarla ahora en comparación con la línea de base y tomar decisiones para el ajuste del proyecto. De esta manera, el monitoreo nos va a ir ayudando a tomar decisiones mientras tenemos proyecto, que es la clave del proceso, ¿sí? En cada uno de estos uno podría decirse, bueno, aquí este monitoreo implica un esfuerzo adicional, ¿cierto? No solo estamos viendo la gestión, si estamos haciendo las actividades y al final del proyecto evaluando si cumplimos o no cumplimos los objetivos. ¿Vale o no vale la pena este esfuerzo? Lo que nos ha dicho la práctica es que este tipo de monitoreo es un monitoreo muy relevante para generar cambios complejos, como son los derechos de los niños. Principalmente porque apunta a generar empoderamiento, que es una cosa, es un factor clave en el proceso de lucha por los derechos humanos, ¿cierto? Hay participación, hay apropiación de los grupos meta y una alianza para la transformación de la realidad de quienes viven, habitan y sufren y van a necesitar esos cambios que está buscando el proyecto. Entonces genera este empoderamiento. Por otro lado, permite generar aprendizaje que muchas veces no logramos solamente con el monitoreo de la gestión, porque no nos aporta información con respecto a el cambio que está ocurriendo con los actores, ¿cierto? El monitoreo de gestión nos aporta información
sobre nuestra propia gestión. No hicimos las actividades, llegaron o no llegó la gente, ¿sí? Pero no nos aporta información sobre la gente está ocupando esos conocimientos, si los está poniendo en práctica y qué efectos está generando esa puesta en práctica. Y por lo tanto nos aporta información relevante sobre algo que siempre lo tenemos en la caja negra. Y por supuesto, lo que hace y que es de un extremo valor cuando trabajamos en cambios que son muy cualitativos es que nos da transparencia y nos permite argumentar de una manera quizás más sólida y reconocida de los cambios que tienen que ver con comportamiento, actitudes, formas de trabajo, cambios que son fundamentales para que los derechos efectivamente salgan del discurso y se instalen en las prácticas de los garantes, de las comunidades, de las familias y por lo tanto nos aporta información para demostrar procesos complejos que muchas veces no somos capaces o no son tan validados o reconocidos muchas veces cuando los testimoniamos solamente desde la voz de los equipos. Entonces, tiene bastantes procesos y lo que queremos hacer es invitarlos a que con este nuevo proyecto ustedes puedan experimentar, ¿cierto? Y poder ir conociendo cuáles son las ventajas, el valor agregado de este monitoreo orientado a efectos e impactos. En el programa de formación de la KNH van a ver que este proceso de monitoreo orientado a efectos e impactos tiene 3 momentos de acompañamiento formativo. Este va a ser el primero, donde vamos a entrar digamos, en la fase 1, ¿ah? Donde taller de diseño de indicadores con enfoque de derecho y plan de monitoreo. Para permitir cerrar el proyecto con enfoque de derecho. Luego, una vez que ya tengan aprobado su proyecto, un segundo taller donde vamos a trabajar en la línea de base. Y esto nos va a permitir profundizar en los temas de construcción de instrumentos, recolección de datos y procesamiento de datos. Y un tercer taller eh, en donde nos vamos a encontrar ya con las experiencias de medición de línea de base y vamos a reflexionar ya con todos con más experiencia práctica sobre el análisis y la utilización de los datos para el monitoreo. Esperamos que les sea útil y que lo disfruten.